Gracias. Primero que nada, gracias a todos los que se sumaron, gracias a la facultad, a las autoridades, a todo el equipo organizador de las jornadas. La verdad que es un placer poder participar en una nueva edición de las jornadas de relaciones del trabajo y con colegas que realmente son destacados como Euge, como Marce. Así que bueno, para no quitar espacio de su exposición, simplemente voy a hacer una breve introducción de los contenidos de qué va a tratar la mesa, una breve presentación de cada una de ellas. Nos acompaña hoy entonces Marcela Angeli. Marce es de profesión abogada de la UBA, directora de Talent y Rewards en Willis Towers Watson hace más de 30 años, así que tiene muchísima experiencia en consultoría. Vamos a aprovechar todo su conocimiento, toda su expertise en este tema. Y por el lado de Euge, ella es colega de esta casa de estudios, una licenciada en Relaciones del Trabajo, también con experiencia en consultoría y tanto en roles corporativos como regionales. Actualmente es Rewards Senior Manager en Mercado Libre y está en Mercado Libre desde hace más de 3 años, con una experiencia en lo que es gestión de personas de más de 14 años, ya también, como les decía, trabajando en distintos tipos de industrias, en consultoría y demás. Algunos de los temas que vamos a tratar en esta mesa son actualidad salarial en Argentina, cuáles fueron los incrementos que se dieron durante 2021, las proyecciones que ya se pueden vislumbrar para 2022, el presupuesto destinado a las acciones salariales, si se mantuvo, si sufrió variaciones, cuáles fueron los ajustes, los incrementos diferenciados por sector, conocer cuáles fueron los sectores con una estrategia más agresiva, más competitiva y cuáles quizás fueron más conservadores. Lo mismo, cómo fue el comportamiento de los bonos por resultados, si hubo organizaciones que hayan tenido medidas diferenciales en lo que es la gestión de compensaciones, quizás atendiendo sectores específicos. Este, Así que bueno, un mapeo de beneficios, si la gente sigue valorando lo que valoraba hace años, o si quizás hubo algún cambio. Bueno, esas cuestiones son las que vamos a ir charlando y como les decía, para no quitar más tiempo y para darle lugar a las especialistas en la materia, ya les cedo la palabra a ellas. Marce, ustedes me dirán si quieren proyectar ustedes, si quieren que proyecte yo. Al mismo tiempo, ya para cerrar, los invitamos a que las preguntas que tengan durante la exposición, por favor, las vuelquen en el chat, si el tiempo nos lo permite. Al final vamos a estar recuperando esas preguntas de forma tal de que podamos plantearlas sobre la mesa y tanto Euge como Marce que nos puedan responder sobre estas dudas puntuales que puedan tener, ¿sí? Así que sin más, las invito a Marce y a Euge a que tomen la palabra. Bueno, gracias, Seba. Me tomé el atrevimiento de poner ya la presentación. ¿Está bien? ¿La están viendo? Bueno, perfecto. Antes que nada, bueno, muchísimas gracias a Mariano, que fue quien pensó en mí, me invitó. Y bueno, y Sebas y Euge, que estos días hemos estado a full para esta mesa. Y un placer, sobre todo con Euge, que trabajamos mucho juntas. Así que vamos a ir Un placer, compartiendo Marce. esta Perdón, Gracias. compartir primero la mesa con vos y estar acá como egresada de la carrera me llena de orgullo poder estar acá compartiendo un poquito de mi experiencia. Bueno, buenísimo. La idea, si te parece, Euge, yo voy a ir tocando algunos temas que tienen que ver con mirada de mercado general y por ahí que vos le puedas poner todo tu experiencia desde la organización y desde la industria en la que estás, que justamente hoy es una industria, yo diría, como destacada, ¿no? Dentro de lo que está pasando en el mercado, ¿sí? Entonces, primero enfocar en, como decía Sebas, hablar del año 2021, de lo que fue armar el presupuesto del año 2021 para el personal fuera de convenio, en lo que es incrementos salariales.
y cómo efectivamente, bueno, este presupuesto ha ido cambiando como consecuencia claramente de este país tan dinámico que tenemos y de indicadores como la inflación, por ejemplo. Habíamos empezado el año donde las empresas estimaban dar incrementos en promedio personal fuera de convenio, industria general, del 44%, y a hoy, última encuesta que realizamos nosotros en el mes de octubre, las primeras 2 semanas de octubre, las empresas nos están diciendo que el incremento que van a dar en promedio va a ser de un 46%, otra vez industria general. Haciendo por ahí una revisión de lo que ha pasado años anteriores entre el presupuesto que hacemos a principio de año y cómo terminamos el año, nos encontramos con que siempre hemos tenido variaciones, ¿sí? Y por supuesto siempre estas variaciones han sido, digamos, para arriba, ¿no? El presupuesto cambia para arriba. De hecho encontramos que creo que era en el 2019, hubo 10 puntos de diferencia entre el presupuesto inicial y lo que terminó siendo. Perdón, 20 puntos de diferencia. 10 puntos de diferencia es cuando yo hago el promedio de los últimos 5 años, ¿sí? Entre el presupuesto inicial y lo efectivamente otorgado, diría al 31 de diciembre. No sé, Euge, si desde tu experiencia esto me lo validás, ¿no? Creo que esto ya es moneda corriente, ¿no? Más que nada para Argentina, donde es muy difícil a veces definir un budget de incremento, más que nada cuando en las compañías empezamos a pensar en la pauta del año próximo, más o menos en septiembre, octubre, es como hacer futurología, ¿no? Entonces, es como decís, Marce, sin duda de mis últimos años, creo que absolutamente todos, más o menos 1, 2, 3 puntos el presupuesto ha ido variado, y qué desafiante termina siendo conseguir con las casas matrices a veces unos puntos más, ¿no? Donde ahí puntualmente creo que el presupuesto varía, primero viendo cómo puede verse alguna industria afectada y cuán caliente puede estar ese mercado, y también, ¿no? por la inflación, que proyectamos unos puntos y generalmente termina siendo otro, ¿no? Con lo cual estoy Exacto. 100% de acuerdo, Marce. Sí, exactamente. Digo, el único año que en los últimos 10 esto fue para abajo fue justamente, y en algunos sectores fue justamente el año pasado, por el impacto de la pandemia, ¿no? Donde claramente, digo, hubo empresas que directamente no dieron ajustes, o dieron ajustes a la mitad de lo que tenían previsto, o postergaron los ajustes, pero, y esto es en determinados sectores, no en otros, pero después, como decíamos, todos los años anteriores empezamos con un presupuesto que termina siendo más cortito que el incremento que efectivamente dimos, ¿no? Creo que también un dato distintivo en Argentina, cuando lo miramos respecto a otros países del mundo, tiene que ver con la cantidad de oportunidades o de ajustes que damos a lo largo del año, ¿sí? Cuando miramos un país estable, habitualmente se da un único incremento en el año. Yo diría, cuando hablo con mis colegas en el mundo, el momento es el mes de abril, cuando las empresas hacen todo su proceso de evaluación de desempeño, cerraron el balance del año y aplican el incremento salarial en abril. Esto en Argentina prácticamente desapareció, diría año 2003, 2004, y a partir de ahí siempre lo que vamos a encontrar es que mayoritariamente las empresas dan 2 ajustes en el año o 3 ajustes en el año. Yo diría hasta pre-pandemia veníamos viendo muy marcado cómo crecía el 3 veces incrementos en el año. En el año pasado, quizá ahí también como efecto de la pandemia, hubo muchas empresas que tenían pensado dar 3 y terminaron dando 2, pero este año otra vez encontramos que hay un 31% de empresas que está dando 3 ajustes en el año, y el 44% en 2 oportunidades en el año. Y acá también por ahí encontramos algunas diferencias en determinados sectores, ¿no? Creo que, Euge, en tu sector vamos encontrando que el 3 o el 4 veces en el año, digamos, empieza a ser también muy preponderante, ¿no?
Sin duda, sin ir más lejos, nosotros en Meli, yo estoy en Meli hace casi 4 años, y veníamos de 3 incrementos en reiteradas veces. Este es el primer año que hicimos 2, pero porque nosotros teníamos la decisión definimos optar por la estrategia de ser más agresivos en el primer semestre, ¿no? Pero creo que depende mucho de cada compañía, ¿no? Recuerdo mi paso por Techin, donde eran incrementos más chiquititos y con mayor frecuencia, ¿no? Con lo cual creo que ahí depende mucho de la estrategia que cada compañía decide hacer, pero sin dudas, Marce, un ajuste en el año en Argentina es como muy difícil. De hecho, nosotros hoy hay como una sensación del empleado de estoy muchos meses sin recibir un ajuste en mi compensación cuando la inflación sigue evolucionando, ¿no? Tal cual, tal cual. También para mí un punto para destacar está relacionado a cómo se están dando estos ajustes, cómo las empresas plasman estos ajustes. Acá lo increíble para mí es que la mayoría de las empresas todavía tiene como filosofía el tratar de dar incrementos salariales, digamos, que representen el desempeño, ¿no? Y que diferencien por desempeño, por mérito. Pero lo que suele suceder es que como el presupuesto que las empresas terminan teniendo a veces no alcanza ni a cubrir la inflación, muchas veces estos ajustes que las empresas tienden a diferenciar por desempeño, por mérito, pierden entidad, ¿no? Y entonces, si miramos en esta segunda parte, digamos, del slide, vemos que hay en el segundo ajuste y en el tercer ajuste es muy preponderante el ajuste general, es decir, otorgo el mismo incremento para todo el personal, ¿sí? Por ahí en el primer ajuste, que habitualmente el primer ajuste es en el mes de marzo o en el mes de abril, trato de replicar un poco lo que yo decía de los demás países, ¿no? Hago todo el proceso de evaluación de desempeño y entonces ahí podemos ver que hay un 50% de empresas que hacen como un ajuste mixto. ¿Esto qué significaría? Que le doy un ajuste igual a todos, pero sobre ese ajuste igual, después hago ajustes selectivos y diferenciados, es decir, selectivos desde el hecho de que quizá no cubro a toda la población, e individual porque le doy un porcentaje distinto a cada uno que está relacionado con la evaluación de desempeño, ¿no? De las personas. Pero otra vez a mí lo que me hace esto llamativo es que cada vez el porcentaje del general es más fuerte, es más robusto, y entiendo que tiene que ver con esto que decimos, ¿no? Que el presupuesto muchas veces no alcanza ni a cubrir a la inflación. Esto es en términos generales, otra vez, como industria general. Después podemos encontrar algunas empresas que hacen algo distinto. No sé, acá De hecho, Euge, Marce, si si mal no querés agregarme recuerdo, algo, sí. sí, el promedio de porcentaje de incremento por mérito ronda el 5%, ¿no? Cuando estamos hablando de pautas del 46, ¿no? Para que ustedes ahí puedan ver qué chiquito termina siendo. Sí, y yo siempre acá traigo el hecho de, bueno, cuando yo hablo con mis colegas de otros países, países más estables, habitualmente esos presupuestos, y bueno, a vos, Euge, te pasará lo mismo cuando Es la armás otros pauta de todo el países, año. ¿no? Sí, y armás el presupuesto y decís, bueno, la inflación en Chile va a ser de 2,5 o de 3, y arriba de eso le pones un punto y medio más para dar por desempeño, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, te queda como el 30-40% del presupuesto total para destinar a desempeño. En Argentina eso nos queda corto, no podemos, ¿no? Porque si la inflación de este año decimos que va a ser 49,50 y estamos hablando de que los incrementos van a ser del 46-47 promedio, mercado general, ¿no? Entonces, esto, digo, el mérito pierde entidad, como dice Euge, con un 5% versus un 44%, es como que pierde entidad. Ahí para un poco contarles, cuando nosotros hablamos de mérito significa que vamos a
tratamos de darle más incremento a aquel que tuvo una evaluación que fue superó expectativas o exceeded, versus aquel que no alcanzó las expectativas, ¿no? Entonces, esto que decía Marce, si yo ya parto de un mérito muy amplio, aquel que no alcanzó o que las alcanzó en un nivel mínimo, termina perdiendo mucho, entonces ahí es donde se busca hacer un mix y garantizar cierto punto de partida que sea competitivo, ¿no? Después, otro punto importante para mí es, bueno, hablamos mucho de este 46% promedio de incremento, pero claramente esto es el mercado general. Después, como decía Euge, cada sector, cada industria va teniendo comportamientos distintos, dependiendo, digamos, yo digo, su negocio, los resultados de su negocio, oferta-demanda. Pero bueno, podemos ver que entre el sector menos competitivo, que es el turismo, que está pensando en dar un incremento promedio de casi el 39%, y FinTech, que está pensando casi en un 51%, tenemos ahí casi, no sé, 10 y pico de puntos, ¿no? Esto pre-pandemia no existía. En épocas de prepandemia veía entre el sector que menos daba y el sector que más daba 5 puntos, 7 puntos de diferencia, pero no esta dispersión que otra vez se la adjudicamos 100% todavía a la pandemia, ¿no? Y ahí creo, Marce, que no Acá, solo está representado en, si querés, el porcentaje de incremento en sí, sino también en cómo es la gestión de compensaciones overall en una industria versus otra, ¿no? Yo vengo de consumo masivo, antes de Meli estuve en Kimberly Clark, y es una realidad muy distinta, ¿no? De cómo gestionar y mismo cómo es la competencia en el mercado, ¿no? Entonces creo que un poco está marcado también por las realidades de cada mercado. Y ahí, Marce, ya lo hablamos en otro foro con vos y también con Julio, a mí siempre me termina llamando la atención alta tecnología, que da un poquito más bajo. Yo generalmente espero que esté ahí con FinTech las dos peleando la punta, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí en alta tecnología, yo diría, tenemos subsectores, ¿no? Tenés, por un lado, lo que sería la parte de telecomunicaciones, que digamos que es un sector que está bastante regulado, que tenés bastante personal en convenio y que realmente en los últimos años no han sido muy competitivos en términos de sus ajustes. Después tenés también el grupo de empresas de HAR, que yo diría, bueno, están ahí en el medio, y después sí, tenés todo el sector de más ligado al desarrollo, más integrales, donde sí son muy competitivos. Entonces, para mí este dato que estamos viendo acá del 46% es un promedio esto, ¿no? Si me quedo por ahí con las telecomunicaciones, me quedo en un 43%, y si me quedo con la software, y con la software que además todos sus ingresos se generan en dólares porque están desarrollando para el exterior, han podido algunas dar ajustes de, bueno, sabemos, ¿no? Del 52, del 60 o hasta del 72 el año pasado alguna empresa, ¿no? Entonces, este 46, Euge, es promedio. Acá siempre nuestra sugerencia es, y por ahí más cuando se trata de una compañía como la de ustedes, que está en un franco crecimiento, ¿no? Quizá buscar hacer un peer group de empresas contra las cuales competís realmente y sobre esas calcular el porcentaje de incremento, más Sin allá de dudas. hacer después el análisis de competitividad, ¿no? Sin duda, sí, Marce. Que entiendo que es lo que ustedes terminan haciendo, ¿no? Euge. Totalmente, no solo para el armado de nuestras estructuras, sino también cuando evaluamos el mercado para tomar decisiones de tanto de beneficios como de incrementos y demás, terminamos cortando el mercado porque también está muy dispar. Y el año pasado fue todavía aún más acentuado, ¿no? Donde tenías compañías que lo sufrieron mucho más y otras que les tocó, la pandemia incluso en algún punto nos favoreció. Exactamente, exactamente.
En realidad, bueno, nosotros cuando hicimos esta última encuesta, como todavía estábamos en el mes de octubre, nos quedan todavía 2 meses, preguntábamos a las empresas si estos números que estábamos viendo son números finales o podían llegar a tener alguna modificación. Claramente ya casi son números finales, porque casi el 75% de las empresas nos dice que no va a ser ninguna modificación. Lo que sí, hicimos una pregunta puntual porque empezamos a detectar que algunas empresas, además de este presupuesto del que estamos hablando, suelen contar por ahí con un presupuesto extraordinario de algunos puntos adicionales para dar incrementos fuera de ciclo, ¿sí? Algunos incrementos para poder retener personal clave. Entonces, bueno, preguntamos a las empresas si tienen un presupuesto adicional, y en realidad acá nos encontramos con que hay un 32% de empresas que nos dicen sí tienen un presupuesto adicional. Cuando vemos, esto no quiere decir que todas las empresas lo apliquen, quizá a veces llegamos a fin de año y no los aplicaron o aplicaron solo la mitad, y habitualmente ese presupuesto adicional suele ser de entre 4 y 5 puntos. ¿Sí? Acá no sé, Euge, si tenés algo para comentar de Particularmente no parte de fue ustedes. este año el nuestro, o sea, nosotros cerramos el año con el presupuesto que habíamos identificado, pero sí nos pasó absolutamente todos los años anteriores. El incremento nosotros cerramos este año en Meli fue 50,7, cuando volvimos a revisar el mercado en octubre estábamos competitivos, con lo cual por eso es que no fuimos ahí a renegociar ese presupuesto, pero sí nos pasó el año pasado y los anteriores. Creo que esto también termina siendo, termina resultando con bastante frecuencia, pero es verdad, Marce, que a veces cuando en esos relevamientos, incluso cuando nosotros conversamos con nuestros colegas, terminamos teniendo una idea y después, en esto que comentábamos al principio, qué difícil termina siendo conseguir unos puntos más cuando vamos a la casa matriz y explicarles la razón de por cuál vamos a pedir esos puntos. Ya cuando estamos en esta época del año donde ya estamos pensando cómo va a cerrar financieramente el año, si el EBIT va a dar o no va a dar, es todo un desafío. Sí, sí, y de hecho ahí encontrás algunas empresas que ya a veces dicen, ni voy a presentar el caso, me guardo para el año que viene y hago el catch-up el año que viene y pongo los 2 o 3 puntos más, los pongo para el año que viene, ¿no? Em, esto simplemente para dejar el número final otra vez de cómo va a terminar el año. En todas sus medidas estadísticas veníamos hablando, digamos, como promedio 46, pero bueno, como pueden ver, el rango va desde un 43 hasta un 50%, otra vez mirando siempre industria general, ¿sí? ¿Te parece, Euge, vamos a mirar ya 2022? El presupuesto 2022, en realidad todavía no todas las empresas están trabajando en el presupuesto 2022, tenemos aproximadamente un 70% de empresas que está trabajando, y los números que están planificando en este primer presupuesto salarial está alrededor de entre el 42 y el 47% para el año que viene, personal fuera de convenio. La mediana da 45 y el promedio da 44. Ahí también estamos graficando la inflación y como podemos ver, digamos, las empresas no están proyectando, digamos, diferenciar el presupuesto de la inflación en muchos puntos, diríamos en casi nada, ¿sí? Pareciera que el incremento salarial acompañaría la inflación que las empresas están estimando para el año que viene. Acá no sé, Uge, ¿qué Creo, me querés creo que también, agregar? Marce, viendo cómo cierra este año, ahí vamos a ver si ese 45 se modifica o no se modifica. Creo que en enero ustedes van haciendo encuestas casi mensuales y creo que eso a Sí, veces unos puntitos se termina moviendo, pero como conversábamos al principio, definir la pauta del año próximo en el contexto económico en el que estamos termina siendo como muy desafiante, ¿no? sí, sí. Y bueno, lo que decíamos al principio, claramente es probable
probable que como se viene repitiendo todos los años, lo real, es claramente posible que el año que viene no suceda lo mismo, ¿no? Este es otra vez el primer presupuesto, ¿no? Después, cómo las empresas planean distribuir ese 45% de incremento. Las empresas están diciendo que van a aplicar de ese presupuesto un 60% en la primera parte del año, en el primer semestre del año. Acá diría el mes que preponderante suele ser abril. Aquellas que dan 3 ajustes suelen dar otro ajuste en el mes de julio, y les va a quedar el 40% restante para el segundo semestre, que los meses más representativos del segundo semestre ya serían octubre o noviembre. Y en cuanto a cantidad de ajustes, por ahora pareciera que el año que viene lo más preponderante va a ser 2 incrementos, aunque si sumamos 3, 4, 5 y más, llegamos casi también al otro 45%, ¿no? Es decir, está bastante bien repartido. Acá no sé, Euge, ¿ustedes Nosotros hicieron ya ahí algún planning? es muy incipiente todavía, pero lo que sí mantenemos siempre es un poco nuestra estrategia de ser más agresivos en el primer semestre, donde ahí nosotros aproximadamente el 70% del total de nuestro incremento lo damos en el primer semestre, y después nos queda algo más chiquito para el segundo. Todavía no lo tenemos cerrado, pero un poco va para este lado, ¿no? Ok, bárbaro. Ahora ya, acá, bueno, simplemente también lo de ver cómo se van a comportar los distintos sectores, y pareciera que hay algo equivalente a lo que viene pasando el año pasado y este año, donde tenemos una dispersión de casi, digamos, 10 puntos otra vez entre, ¿no? Acá no sé, Euge, si hay algo que te llame la atención, algo que me quieras comentar. Sí, yo acá me imaginaba un poco ver reflejado el fintech arriba junto con Haití, entendiendo ahí las particularidades que hay dentro de esta industria. Me sorprende ver a comunicaciones y entretenimientos ahí arriba. No sé, quizás tenga que ver con lo que dijiste al principio, Marce, de que hay algunas compañías que dejan unos puntos para hacer de catch up el año próximo. Sí, yo diría que ahí hay un poco de eso, y me parece que también miraba el tema de fintech, y me parece que las de fintech hay muchas que todavía están trabajando, no, digamos, o que todavía no tienen el proyectado hecho, porque todavía están viendo cómo van a cerrar este año y si van a dar alguito más este año. Entonces, por eso creo que el fintech queda un poquitín más abajo. Pero me imagino que tanto alta tecnología en este grupo que decimos selecto y fintech, es muy probable que el año que viene vuelva a tener un comportamiento de los más competitivos, ¿no? Es muy probable. Estas industrias nuevas, ¿no? Que vinieron un poco a romper algunos parámetros, ¿no? Sí, tal Con cual. mucho startup, nosotros lo estamos sufriendo, ahí todos los startups de fintech que aparecen no solo en Argentina, sino en la región, pero hay cada vez más compañías. Brasil ya es un boom de la fintech, y creo que está empezando a llegar acá a Argentina con cada vez más players, ¿no? Sí, sí, y a nosotros nos pasó desde la consultoría. Este fue el año que empresas de distintos sectores de actividad nos vinieron a pedir información del mercado de alta tecnología, porque le estaban atacando sus áreas de IT, dado que no están, digamos, no tenemos los suficientes recursos que las high-tech o que las fintech están necesitando. Están yendo a atacar las áreas de IT de las petroleras, de las automotrices, de los laboratorios, y además en los últimos años, Argentina, en muchas de las áreas de IT de empresas de estos sectores, se convirtieron digamos, en centros de expertise regionales o globales. Y entonces no se pueden dar el lujo de perder gente. Entonces vienen... a ver, Marcela, ¿me podés contar qué está pasando en el mercado de Haití? ¿Qué es lo que se le está pagando a un desarrollador? ¿Qué es lo que se le está
pagando a un full track porque nos lo están sacando, ¿no? Entonces, nos pasa que nos empezamos a encontrar con empresas de otros sectores que siempre su mercado de comparación para todas sus posiciones eran los laboratorios, porque soy un laboratorio. Y resulta que ahora han ido tomando decisiones de, bueno, tengo que mirar otro mercado para mi área de IT y tengo que tener otra política de posicionamiento para mi área de IT, ¿sí? Porque Kavak, porque Mercado Libre, porque ANC, porque Walla, porque todas estas empresas que están hoy requiriendo recursos, ¿no? No sé, algo Euge, que quieras adicionar o No, Chama. asiento 100%, Marce, incluso nosotros mismos, o sea, creo que ya empezamos nosotros, además de Mercado Pago y e-commerce, o sea, estamos creciendo mucho en fintech, con lo cual ya un poco que muchos nos agarran y nos dicen paren de sacarme gente y ya deja de ser solamente del equipo de IT, ¿no? Sí. Porque hoy nosotros en Meli, en toda la región, somos 30.000 empleados y vamos buscando un poco fortalecer, entonces es un mercado desafiante y donde ya, como dice Marce, no nos movemos solo entre IT, sino que vamos a buscar perfiles en otras industrias, no solo de perfiles de desarrolladores, sino también de otras áreas, ¿no? Ya, sí, sí, sí. Bueno, como decía Sebas, otro de los temas que queríamos presentar está relacionado con el bono anual, que para mí es importante porque digo, en Argentina hoy, si miramos la industria general, podemos decir que ya casi el 70% de las empresas tiene un bono anual por resultados para todo su personal fuera de convenio, ¿sí? Entonces, es importante ir teniendo la claridad de cómo va a cerrar el año y si vamos a poder pagar ese bono anual, ¿no? Por resultados. Entonces, en la última encuesta, como decía, del mes de octubre, lo que nos encontramos es que el 96% de las empresas planea pagar el bono el año que viene. Nosotros acá lo que estamos presentando son como dos datos. Por un lado es, bueno, cómo vas cumpliendo con los resultados, cómo estimás que van a ir los resultados, porque muchas veces, dependiendo de cómo vayan a ir esos resultados, es cómo vas a terminar pagando el bono. Y lo que nos llama la atención es que gran parte de la muestra, digo, más de casi el 50% de las empresas está planeando que va a llegar al plan, va a estar entre el 91% del plan y el plan, ¿sí? Ahora, en general, las empresas planean pagar el bono más arriba que esto, ¿sí? Lo que podemos ver acá es que, por ejemplo, el 60% de las empresas prácticamente va a estar pagando entre el 91% del monto target que me corresponde hasta el 111%, ¿no? Otra vez, esto nos parece importante porque prácticamente hoy todos los empleados del mundo privado, casi el 70% otra vez, percibe este bono, claramente con montos distintos, dependiendo en qué lugar de la pirámide organizacional está mi puesto, ¿no? Pero bueno, por eso nos parecía importante compartirles esto, porque visualiza, digamos, como una buena noticia, ¿no? No sé, acá Marce, y ahí Euge. Ujú. nosotros estamos ahí en ese grupo de gente que en el 60% que mencionaste. Me pregunto años anteriores, ¿no? Como yo tengo la idea de que hubo algunos años donde estaba más entre el 80 y el 90 o más cercano al 80, ¿no? El año Sí, pasado obviamente fue particular, pero recuerdo algunos últimos años sí, que estaba más parado ahí. sí, yo te diría los 2 últimos años pre-pandemia, digamos, primero, no había el 96% de las empresas, sino que muchas veces estábamos más cerca del 88, el 86% de las empresas, es decir, había un grupo más importante que no iba a pagar bono, y en general, en promedio, nos quedábamos más pagando entre el 80 y 85% del target, ¿no? La verdad que para mí esto es como una buena noticia, es como auspicioso digo, bueno, todavía no hemos salido de la pandemia, ¿no? Ujú. Digo, no,
estamos saliendo, pero los primeros 4 o 5 meses de este año, digamos, estuvimos en pandemia y el negocio estuvo impactado por eso, y aún así parecen buenas noticias, ¿no? Sí, totalmente. Eh, Qué linda sorpresa, ¿no? ¿no? Sí, sí. Después, algunos otros datos, la verdad que no sé cuánto tiempo más tenemos, porque sé que Creo que empezamos 9 un poquito minutos, más Marce. tarde, entonces vamos Dos em, minutos. bueno, entonces por ahí repasamos algunos puntos rápidos. Por ahí me suena como que es el más interesante, Euge, no sé qué pensás, que Comparto. tiene que ver con, que tiene que ver con, bueno, medidas que empezamos a encontrar, como yo las llamo siempre, disruptivas o muy competitivas en la gestión de salarios, que digo, estamos encontrando acá que hay un 20% de empresas que han tomado este tipo de medidas, y que si yo miro este 20% hace 3 años no llegaba a ser ni el 10%. Y me imagino que Em, ese 20% de compañías está concentrado el a 90% en la industria ver. fintech y high-tech, ¿no, Marce? Por supuesto, por supuesto. Acá yo diría los dos sectores por excelencia que están teniendo estas acciones, como vos decís, fintech y alta tecnología. Por ahí encontrás una empresa de agro, 2 laboratorios, una automotriz, una petrolera, pero el 90% está concentrado en estos 2 sectores. Acá yo diría, lo simplificaría de 2 maneras. Hay un grupo de empresas que intentó conseguir digamos, en su estrategia de compensaciones para posiciones ejecutivas y para posiciones claves de su negocio, conseguir algo relacionado a dolarización. Y no lo consiguieron. Hubo algunas empresas que no lo consiguieron. Entonces trataron de actuar de una manera mucho más competitiva en lo que respecta a los aumentos salariales. Entonces podemos encontrar algunas empresas que han decidido garantizarle a los empleados inflación más un 5%, inflación más un 10%, ¿sí? Eso garantizado desde el 1 de enero. ¿Sí? Otras empresas que lograron que su dueño, que su corporación o que su región le aprobara algo relacionado a la dolarización. Y por ahí acá yo siempre digo dolarización entre comillas, porque que paguen efectivamente en dólares, en billetes verdes, yo conozco muy poquititas, ¿sí? En todo caso, lo que han hecho es, ya sea dolarizar parcial o totalmente. Esto significa que una parte de tu salario lo determino en dólares, y cuando llega a fin de mes hago una conversión a pesos argentinos con algún tipo de cambio, que yo diría al principio la mayoría era tipo de cambio oficial. Después, con el andar de los meses, esto va modificándose. Hay algunas que siguen con el oficial, hay otras que han decidido tomar dólar presupuesto de la compañía, y otras que han decidido MEP o contado con líquido, ¿no? Pero digo, bueno, está en estos sectores como que está muy ya, como diría, interiorizado este concepto de dolarización o alguna de estas medidas disruptivas. Acá no sé, Euge, ¿qué me querés agregar? ¿Tenés? Sí, nosotros lo vemos mucho, no es una práctica que tengamos en Meli, pero sí nuestro turnover, si querés, tenemos muchas personas que de repente reciben ofertas para trabajar en empresas que estén basadas en Argentina con esta práctica de dolarización, y donde también la industria se enfrenta a una globalización del talento, si querés, donde no solo competimos con el talento local, sino que vienen empresas de cualquier parte del mundo a buscar a nuestros perfiles, y eso termina siendo un desafío enorme, ¿no? Con lo cual, yo, como les decía al principio, y viniendo de una industria, si querés, más estable, como es consumo masivo, veo que la gestión de compensaciones en las industrias es muy distinta.
donde IT o FinTech te invitan a una flexibilidad que a mí no me había tocado atravesar en otras compañías, ¿no? Y a Sí. pensar cosas raras. Sí, sí. Sí, bueno, a mí esto lo que me lleva a pensar es que, y la otra vez lo hablábamos con Julio, ¿no? Decíamos, hasta acá sentíamos que todo estaba muy estandarizado, ¿no? Y todo lo que era la gestión de compensaciones en todas las empresas, independientemente de los sectores, estaba muy estandarizado. Hoy empezamos a encontrar estos estas nuevas medidas que hacen que ya no es solo una estructura salarial, no es solo una política de posicionamiento, no es un solo mercado contra el que me miro, ¿no? Y digo, esto está pasando en el sector de ustedes y el impacto que ustedes le están generando a los otros sectores, como hablábamos antes, que lleva a que yo digo, bueno, se terminó la estructura salarial estandarizada y una única estructura salarial. Creo que eso se terminó, ¿no? Tal cual. Bueno, en pos a que ya que no tenemos mucho tiempo, no sé si te parece, Euge, pasamos a hablar 2 minutos de beneficios, Ahí, o Sebas, que no teníamos sé algún lo dato que más. vos pensás, si quieren abrir a preguntas, yo no tengo problema. ¿Ah? Sí. Sí, yo más que nada por cuestiones de tiempo, si les Ujú. parece, en todo caso vemos si hay alguna pregunta sobre lo que se expuso hasta el momento. Entiendo que Dale. Ricardo Piñeiro Prince quería realizar alguna consulta. Richard, no sé si puedes habilitar el micrófono, puedes preguntar por esa vía. Muy corta por el tiempo. Una para Euge, creo que por ahí lo revoloteaste, Euge, el tema, pero quería saber, Meli, cómo resuelve el tema compensatorio para los talentos promisorios, los que están, digamos, como para arrancando la organización. Y en el caso de Marce, hablamos mucho de la corporación. Me posiciono en una pyme que está transitando un año de contexto de bastantes inconvenientes. Vamos a poner una metalúrgica para, digamos, pensar el Ujú. modelo. ¿Qué le recomendarías como estrategia de compensaciones? Aprovecho la consultoría en un minuto. Muchas gracias. Por favor, Ricardo, cuando vos recién decías cómo afrontamos la estrategia de conversión para aquellos que son nuestros key talents, si querés. Sí. Ahí, a ver, nosotros primero tenemos administración escalas salariales diferentes, si querés, para lo que es los desarrolladores del resto de nuestra organización. Como saben, nuestra organización es bien diversa, tenemos perfiles que son más de codeo particularmente, que están codeando todo el tiempo, y después tenemos, no sé, los equipos de shipping o de staff y demás, con lo cual tenemos unas estructuras salariales diferentes que terminan siguiendo este mercado tan particular que Marce mencionaba recién, ¿no? Entonces, para ellos, la industria en sí va marcando tendencias distintas. Por ejemplo, nosotros tenemos para los equipos de IT que reciben un LTI a partir del nivel de supervisor. ¿Sí? Porque esto es así en la industria del TI ahora, en la industria de IT, perdón, cuando en realidad para el mercado que nosotros llamamos de non-IT recién arranca en niveles de gerente senior. Esto es algo que lo implementamos ahora más o menos 2 años y tenía que ver un poco para poder competir, ¿no? Con estas empresas, no solo como les mencionaba hoy de Argentina, sino también con el resto de empresas del mundo, donde vemos que Amazon, Facebook, Google dejan de tener prácticas de pago de corto plazo, dejan de tener bono para pasarse más al largo plazo. Entonces, nosotros para los equipos de IT tenemos unas escalas que son más agresivas y estrategias de compensaciones diferentes. Y después lo que vamos haciendo es un monitoreo como muy de cerca, porque obviamente Key Talents no tenemos solo en el mundo de IT, sino también cross compañía, donde vamos siguiendo y tratando de ser muy agresivos, y más este año donde vemos que la pandemia cambió un poco el mundo de las contrataciones y ya no hay fronteras, ¿no? Donde vienen a buscar gente, incluso nosotros también vamos a buscar gente a todos lados. Entonces, puntualmente llevamos a cabo algunos mapeos como para garantizar que estemos siendo lo suficientemente competitivos con esas personas. Okay, Bueno, y gracias.
Yo te respondo por la recomendación frente a una empresa por ahí que no sea una corporación. Para mí ahí lo importante es tener claro, digamos, quién es tu personal clave y quiénes son digamos, tus altos potenciales y tener una estrategia competitiva respecto a tu mercado de comparación, otra vez, digo, yo creo que hoy hay una tendencia cada vez más masiva a mirar mercados más generales, pero creo que para lo que es, digamos, lo que es propio del negocio, lo que es core del negocio, necesito mirar por ahí mi mercado más de competencia y ser, digamos, y ser certero de que con este grupo estoy siendo competitivo, ¿sí? Y creo que buscaría un buen mix, por ahí un poco como hablaba recién Euge, de lo que es ser competitivo tanto desde la parte fija como desde la parte variable. Y después siempre un concepto, digo, hoy estamos hablando mucho de salario, ¿no? Pero digo, pensar que una organización no solo es el salario y el bono, ¿no? Hay toda una propuesta de valor conformada por otros elementos, como puede ser el clima organizacional, el modelo de liderazgo, los programas de inclusión y diversidad, los programas de responsabilidad social empresaria, que son también aspectos por los cuales un empleado decide estar o no estar en una organización. Entonces, De hecho, buscar Marce, sí, perdón. no, Euge. terminad, Marce, y después te comento. No, era, digo, buscar el equilibrio, ¿no? Entre todos estos elementos, ¿no? Y no quedarnos simplemente y solamente con lo compensatorio, ¿sí? Sí, Ah, sí es algo importante, pero está todo el resto, Euge, te dejo, perdón. sin duda, no, por favor. De hecho, nosotros siempre decimos que billeteras más grandes que las nuestras van a haber por cualquier lado, ¿no? Y en todo el mundo. Creemos que lo principal que tenemos que garantizar es que el propósito del trabajo motive al empleado y que sea desafiante. Sin dudas, creemos que nosotros en Meli es eso lo que más mueve a los empleados y lo que nos hace elegirnos. Y de hecho, nuestra intención es que no nos elijan por ser los mejores pagadores del mercado, porque sabemos que van a haber billeteras más grandes que las nuestras. Ujú, ujú, tal cual, Bueno, tal cual. muchas gracias a dos. No, por favor. Euge, Marce, yo aprovecho y les consulto actualmente y cada vez más en la gestión de personas, el tema de People Analytics, gestión basada en datos, en evidencia, en indicadores, se está utilizando cada vez más, tiene más peso. Se sabe que las encuestas de remuneraciones, saber dónde está posicionado uno, cuál es tu peer group y demás, es claramente basado en datos. Ahora bien, ¿les parece que hay una oportunidad a la hora de identificar quizás de tu personal quiénes son altos potenciales, cruzar eso con cómo están posicionados en la banda, si tenés, digamos, tratar de cruzar el rol clave en el negocio, el impacto en el negocio, cuánto genera o de ahorros esa posición o de ingresos, eso planificarlo a largo plazo con bonos variables que tengan que ver con el resultado de la compañía, de forma tal de lograr la retención de esa persona y que esa persona le interese que a la compañía le vaya bien, porque a su vez eso repercute en su bono. Digo, cruzar todo eso en una matriz donde uno pueda tener todo, digamos, de forma tal que machee. ¿A ustedes les parece que en general las organizaciones lo trabajan de esa forma? ¿Que hay una oportunidad para quizás de a poco ir trabajándolo de esa manera? ¿Cómo ven eso de unir los datos del negocio con los datos de compensaciones, con los datos de otras áreas de gestión de personas? Me interesaría conocer su visión sobre ese punto. ¿Querés empezar, Euge, o yo? Yo ahí, o sea, siento que todo está cada vez más relacionado, que hay cada vez más conexión y que hay cada vez más analíticas que nos ayudan a tomar las decisiones correctas. Nosotros lo experimentamos más vinculado con datos de turnover, donde empezamos a hacer indicadores que sean de que sean más predictivos, ¿no? Y que nos ayuden a tomar las decisiones correctas. De nuestro lado estamos como, si querés, más posicionados ahí, pero es como medio una hoja en blanco, ¿no? No hay mucho para tomar, entonces es experimentar y ir viendo en base a prueba y error.
Sí, coincido con lo que decís, Euge. Me parece además que es todo muy, muy incipiente y que por ahí las empresas han empezado a trabajar más con tema de datos, pero por ahí todavía no está todo tan enfocado en compensaciones. Por ahí lo veo más, como decís vos, en turnover, algo quizás en desarrollo, ¿no? En talentos, todavía en compensaciones y beneficios no lo veo tanto. Más allá de que creo que igual por ahí algunas cosas eran todavía básicas, pero bastante trabajo básico se hace respecto a esto, ¿no? A ir viendo, digamos, el paquete compensatorio en su totalidad, en el mix que hacemos, en cómo esto va impactando en el negocio. De hecho, bueno, todo lo que tiene que ver con variable lo pagás o lo dejas de pagar, o lo pagás más o lo pagás en menos, en relación a negocio también, ¿no? Perfecto, muchas gracias. No sé si alguno más de los participantes tiene alguna duda o pregunta sobre la exposición. De mi lado, para honrar el tiempo, ya son pasadas las 18 horas, así que de mi lado simplemente agradecerles tanto a Euge como a Marce, y como les decía antes, a la organización de las jornadas por esta mesa. De mi lado, un placer y a disposición para el futuro. No sé si Mariano o Ricardo quieren agregar algún comentario. Ahora solamente, la verdad que me quedo con la frase de Euge en cuanto a lo que es lo de la billetera. No lo había pensado así, pero es cierto. O sea, desde la mañana hoy hablamos mucho del propósito y de cómo alinear muchas veces eso con nuestras ganas, ¿no? de ir a trabajar cada día, y creo que ese es el fin de cada organización, y por eso un poco tratamos de trabajar todos y todas. Pero hay un punto, por supuesto, re importante, y me parece, o sea, que tiene que ver con la estrategia en países como nos toca vivir, que esta cuestión se hace estratégica en el día a día, y si no manejás bien, aunque sea la billetera chiquita o grande, también, o sea, eso termina impactando. Así que yo agradezco inmensamente a Marce, a Euge, bueno, a Seba por coordinar, porque la verdad que ha sido muy, muy iluminador todo esto. Un placer, gracias a nosotros gracias a ustedes por invitarnos. Vuelvo a decirles que es un honor para mí estar acá. Igualmente para mí, gracias por haber pensado en nosotros, y gracias, Euge, un placer. Un placer, Marce. Bueno, desde el chat tenemos algunos agradecimientos. Por supuesto que nos sumamos al agradecimiento, y les recordamos que la charla va a estar en el canal de YouTube de la carrera, junto a las otras actividades que pueden compartirlas ahí más tarde. Así que muchísimas gracias por compartir la actividad, muy fructífera, como ex estudiante de la carrera también. Gracias Muchas a todos. Buenas tardes. Gracias, Hasta buenas luego. tardes. Chau, chau. Buenas tardes, gracias.